Desde 1960 hasta hoy, hay decenas de clubes que han luchado por un solo título, ser campeones del mundo. Pero, ¿quiénes son los que lo lograron? En este video te muestro año por año todos los campeones mundiales de clubes, desde la mítica Copa Intercontinental hasta la actual Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Así que si alguna vez te preguntaste qué equipos pueden presumir de haber conquistado el planeta, este es el video que estabas buscando. Yo soy Gabe y antes de empezar quiero pedirte de que te suscribas porque más del 90% que ven los videos no están suscritos y al hacerlo me estarías apoyando muchísimo. Ahora sí, empecemos. Antes de entrar de lleno al tema, quiero aclarar que sé que existen diferencias entre la Copa Intercontinental y la Copa Mundial de Clubes, pero de todas formas, quienes se consagraron en ambas, tanto en la antigua como en la moderna Copa, son considerados campeones del mundo por la FIFA. Así que si menciono Copa del Mundo, Copa Mundial, Campeón Mundial, etc., quiero que sepan entender. Además, como todos sabemos, solo los campeones de cada competencia continental de clubes participan en este tipo de torneos. Sin embargo, por diversos motivos, algunos clubes europeos que fueron campeones decidieron no asistir, por lo que los subcampeones terminaron participando. Por lo tanto, especificaré qué clubes europeos fueron subcampeones de la Champions League, pero aún así disputaron el torneo. Cuando no especifique nada, interpreten que lógicamente se trata de campeones de su competencia continental. Aclarado esto, ahora sí, veamos. El primer campeón mundial fue disputado entre Peñarol y Real Madrid. En el partido de ida, jugado en Uruguay, empataron 0-0, pero en Madrid, el Real Madrid goleó 5-1 a Peñarol, consagrándose como el primer club campeón del mundo. En 1961, Peñarol y Benfica se enfrentaron en una serie de 3 partidos. El primer duelo en Lisboa terminó 0-1 a favor de Benfica. En Montevideo, Peñarol ganó 5-0, por lo que tuvo que jugarse un partido de desempate, ya que ambos ganaron su duelo en casa. En ese entonces no existía la diferencia de goles, ni el total global. El partido se volvió a jugar en Uruguay y Peñarol ganó por 2-1, logrando así el título de campeón mundial y siendo el primer equipo sudamericano en obtener dicho galardón. En 1962, Santos y Benfica jugaron 2 partidos, el primero en Río de Janeiro donde Santos venció 3-2 y el segundo en Lisboa donde volvió a ganar, esta vez por 5-2, logrando su primer campeonato mundial. En 1963, Santos y Milan protagonizaron una serie de 3 partidos. Milan ganó por 4-2 en Italia, pero Santos venció por 4-2 en Río de Janeiro. Y en el desempate que se jugó nuevamente en Río, Santos terminó ganando por 1-0, coronándose bicampeón del mundo. En 1964, Inter de Milán e Independiente jugaron 3 partidos. En Avellaneda, Independiente salió vencedor por la mínima, pero Inter ganó 2-0 en Italia y cerró con un 0-1 en el partido de desempate disputado en Madrid, logrando así su primer título mundial. En 1965, nuevamente el Inter de Milán e Independiente se enfrentaron. Esta vez jugaron 2 partidos. Inter goleó y derrotó por 3-0 en Milán y empató 0-0 en Avellaneda, asegurando su bicampeonato mundial. En 1966 se enfrentaron Peñarol y Real Madrid, quienes jugaron 2 encuentros, y Peñarol ganó ambos, 2-0 en Montevideo y 2-0 en Madrid, consiguiendo así su segundo título mundial. En 1967 se enfrentó Racing y Celtic, disputando 3 partidos. El primero lo ganó Celtic 1-0 en Glasgow. Después, Racing venció 2-1 en Avellaneda. Y finalmente Racing cerró con un 0-1 en Montevideo, consagrándose campeón por primera y única vez hasta la actualidad. En 1968 la Copa se disputó entre Estudiantes y Manchester United. En Buenos Aires, Estudiantes ganó por 1-0 y en el siguiente partido empató 1-1 en Old Trafford, quedándose con la Copa por única y primera vez. En 1969, Milan y Estudiantes se enfrentaron.
En el primer partido, Milan ganó por 3-0 en Italia. En Argentina, Estudiantes ganó 2-1 en Buenos Aires, pero el título quedó para el Milan porque ahora sí se definía por el marcador global, que en este caso fue 4-2 a favor del conjunto italiano, coronándose campeón por primera vez. Esta edición fue pésima por la violencia de los jugadores de Estudiantes, especialmente en el segundo partido. Hubo agresiones a jugadores del Milan, arrestos y sanciones severas, lo que generó consecuencias políticas y llevó a que equipos europeos boicotearan futuras ediciones del torneo. En 1970, por tercera vez consecutiva, Estudiantes de La Plata estuvo presente. Esta vez se enfrentó al Feyenoord. En la ida empataron 2-2 en Buenos Aires y en la vuelta Feyenoord ganó por 1-0 en Rotterdam, coronándose campeón por primera y única vez en su historia. En 1971, Nacional y Panathinaikos se enfrentaron. El club griego fue el primer subcampeón de la Champions en participar en esta competencia. En el primer partido empataron 1-1 en Grecia. Después, Nacional ganó por 2-1 en Montevideo, logrando salir campeón del mundo por primera vez. En 1972, Ajax e Independiente disputaron la final. En Avellaneda empataron 1-1. Y en Ámsterdam, Ajax ganó por 3-0, consagrándose campeón por primera vez. En 1973, Independiente venció por la mínima a Juventus, el subcampeón de la Champions, en un único partido en Roma, quedándose con la Copa Intercontinental. Solo hubo un solo partido porque el club italiano aceptó jugar solamente si la final se realizaba a partido único, en un estadio neutral en territorio italiano, para evitar viajar a Argentina y sufrir un episodio similar al de la edición de 1969. En 1974, el subcampeón de la Champions, Atlético de Madrid, y el campeón de la Libertadores, Independiente, se enfrentaron. En la ida, Atlético perdió 0-1 en Avellaneda, pero ganó 2-0 en Madrid para coronarse campeón, siendo el primer y único equipo no campeón continental, campeón del mundo. En 1975, la Copa Intercontinental no se disputó. En 1976, la final fue disputada entre el Bayern Múnich y Cruzeiro. En la ida, Bayern ganó 2-0 en Múnich y en la vuelta empató 0-0 en Belo Horizonte, llevándose la copa por primera vez. En 1977, Boca Juniors se enfrentó al subcampeón de la Champions, Borussia Mönchengladbach. En Buenos Aires empataron 2-2. Después en Alemania, Boca goleó 3-0, consagrándose por primera vez campeón del mundo. En 1978, la Copa Intercontinental no se disputó. En 1979, Olimpia disputó la final ante Malmö, el subcampeón de la Champions. En Malmö, Olimpia ganó por la mínima y en Asunción nuevamente el club paraguayo salió vencedor por un 2-1, logrando el título por primera vez. En 1980, por primera vez, bajo el patrocinio de Toyota, la Copa se trasladó a Japón, país que pasó a albergar la Copa Intercontinental hasta su desaparición en 2004. Frente a esta nueva organización, el certamen dejó atrás su formato habitual de ida y vuelta, y comenzó a definirse en un partido único. De esta manera, Nacional se enfrentó al Nottingham Forest, donde el cuadro uruguayo salió vencedor por la mínima, coronándose campeón por segunda vez. En 1981, Flamengo se enfrentó al Liverpool. El equipo brasileño goleó y derrotó por 3-0, convirtiéndose campeón del mundo por primera y única vez. En 1982, Peñarol venció 2-0 a Aston Villa, quedándose con la copa por tercera vez en su historia. En 1983, Gremio ganó 2-1 en tiempo extra a Hamburgo, conquistando la copa por primera y única vez. En 1984, Independiente venció por la mínima al Liverpool, coronándose campeón por segunda vez en su historia. En 1985, Juventus y Argentinos Juniors empataron 2-2 en tiempo extra, pero Juventus ganó 4-2 en penales y obtuvo su primera copa.
En 1986, River Plate de Argentina venció 1-0 a Steaua Bucarest de Rumania, ganando su primer y único título de la competición. En 1987, Porto derrotó 2-1 a Peñarol en tiempo extra, consagrándose campeón por primera vez. En 1988, Nacional y PSV empataron 2-2 en tiempo extra, pero el club uruguayo ganó 7-6 en penales, quedándose con su tercera y hasta la fecha última Copa Mundial. En 1989, Milan venció por 1-0 a Atlético Nacional en tiempo extra, obteniendo su segunda copa. En 1990, Milan goleó y derrotó por 3-0 a Olimpia, coronándose consecutivamente campeón y logrando su tercer título mundial. En 1991, Estrella Roja de Belgrado venció por 3-0 a Colo-Colo, logrando su primer y único título en la historia. En 1992, Sao Paulo venció por 2-1 a Barcelona, obteniendo su primer título en la competición. En 1993, Sao Paulo se enfrentó al subcampeón de la Champions, Milan. El equipo brasileño venció por 3-2 al cuadro italiano, consagrándose así bicampeón del mundo. En 1994, Vélez Sarsfield venció 2-0 a Milan, logrando el título mundial por primera y única vez hasta la actualidad. En 1995, Ajax y Gremio empataron 0-0 en tiempo extra, pero Ajax ganó 4-3 en penales, obteniendo su segunda y última Copa Mundial hasta la fecha. En 1996, Juventus derrotó 1-0 a River Plate, ganando su segundo y último título mundial. En 1997, Borussia Dortmund venció por 2-0 a Cruzeiro, coronándose campeón del mundo por primera y única vez. En 1998, Real Madrid ganó por 2-1 a Vasco da Gama, logrando levantar su segundo título mundial después de 38 años. En 1999, Manchester United derrotó 1-0 a Palmeiras, consagrándose campeón por primera vez. En el año 2000, Boca Juniors venció por 2-1 a Real Madrid, logrando obtener su segundo título mundial. En 2001, Bayern Múnich venció por la mínima a Boca Juniors en tiempo extra, para coronarse campeón por segunda vez en su historia. En 2002, Real Madrid venció 2-0 a Olimpia, levantando su tercer título mundial. En 2003, Boca Juniors y Milan empataron 1-1 en tiempo extra, pero Boca se impuso 3-1 en los penales para quedarse con su tercera y última Copa del Mundo hasta la fecha. En 2004, Porto y Once Caldas empataron 0-0 en tiempo extra, pero Porto ganó 8-7 en penales para levantar su segundo y último título mundial. A partir de 2005 comenzó un nuevo formato, en el cual ya no se disputaba únicamente una final entre Sudamérica y Europa, sino que también participaban los demás equipos campeones continentales de sus respectivas confederaciones. Así, en 2005, Sao Paulo venció por 1-0 a Liverpool en la final, consagrándose campeón del mundo por tercera vez en su historia. En 2006, Internacional de Porto Alegre derrotó por 1-0 al Barcelona y logró su primer y único título mundial. En 2007, Milan superó 4-2 a Boca Juniors y levantó su cuarto título mundial. En 2008, Manchester United venció por 1-0 a Liga de Quito, sumando su segundo campeonato mundial. En 2006, Barcelona derrotó por 2-1 a Estudiantes de La Plata en tiempo extra y obtuvo su primer título del mundo. En 2010, Inter de Milán goleó por 3-0 al sorprendente equipo africano Mazembe y consiguió su tercer título mundial. En 2011, Barcelona aplastó 4-0 a Santos y se coronó campeón del mundo por segunda vez en su historia.
En 2012, Corinthians venció por 1-0 a Chelsea, logrando su primer campeonato mundial. Sé que muchos dirán que fue el segundo, pero desde mi punto de vista, Corinthians no fue campeón en el año 2000, cuando se intentó realizar el primer campeonato mundial de clubes de la FIFA, ya que aquel torneo fracasó y el equipo participó únicamente por ser del país anfitrión. Además, quiero acotar que Corinthians fue el último campeón mundial de Sudamérica. En 2013, Bayern Múnich venció por 2-0 a la sorprendente Raja Casablanca de Marruecos y obtuvo su tercer título del mundo. En 2014, Real Madrid se impuso 2-0 ante San Lorenzo y conquistó su cuarto título mundial. En 2015, Barcelona goleó por 3-0 a River Plate, levantando su tercer y último título mundial hasta la fecha. En 2016, Real Madrid venció por 4-2 al cuadro japonés Kashima Antlers en tiempo extra y consiguió su quinto campeonato mundial. En 2017, Real Madrid derrotó 1-0 a Gremio y alcanzó su sexto título mundial. En 2018, Real Madrid goleó por 4-1 al club emiratí Al Ain y se consagró campeón del mundo por séptima vez. En 2019, Liverpool venció por 1-0 a Flamengo en tiempo suplementario, logrando así su primer título mundial. En 2020, Bayern Múnich superó por 1-0 a Tigres y obtuvo su cuarto campeonato del mundo. En 2021, Chelsea venció 2-1 a Palmeiras en tiempo extra y ganó su primer título mundial. En 2022, Real Madrid derrotó 5-3 al club saudí Al Hilal y levantó su octavo título mundial, consolidándose como el más ganador del certamen. En 2023, Manchester City apabulló por 4-0 al club brasileño Fluminense y conquistó su primer título mundial. En 2024, el Real Madrid goleó 3-0 al Pachuca, pero no es considerado campeón del mundo, ya que actualmente el único título oficial que otorga ese reconocimiento a nivel de clubes es la Copa Mundial de Clubes. El Real Madrid se consagró campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA, torneo que se disputará anualmente, como se hacía anteriormente con el antiguo formato del Mundial de Clubes. Sin embargo, este torneo cambió su formato. Ahora se disputará cada 4 años y su primera edición fue en 2025. Así que les dejo a su criterio decidir si le conceden un título más de campeón del mundo al Real Madrid o simplemente lo dejan con los 8 títulos ya obtenidos hasta 2022. En 2025, Chelsea goleó y derrotó por 3-0 al favorito PSG, consagrándose campeón por segunda vez en su historia. En fin, yo soy Gabe y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete. Sin nada más que decir, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.